Amor y verdad, con el tema Mi poder contra su poder, basado en Juan 6, 1 al 15. Hola, ¿cómo estás? El día de hoy estoy grabando desde mi coche porque no he tenido mucho tiempo de grabar los videos de amor y verdad porque es inicio de ciclo escolar y no quiero dejar pasar más tiempo porque ya he sentido en mi corazón compartir esta palabra, y más ahora con los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo. Creo que cae muy bien. Entonces el día de hoy empieza un congreso muy importante en mi iglesia de 3 días. Acabo de salir del trabajo, pero estoy aprovechando este tiempito que tengo antes de que empiece el congreso. Estuve pensando mucho sobre el título de este video, porque este video va a hablar un poquito sobre algo que yo conozco muy bien, que es ser maestro. Jesús es nuestro maestro. En esa parte me identifico de lo que es ser un maestro, y este video tiene mucho que ver cuando un maestro hace una prueba a un alumno. Y nosotros a veces decimos prueba, ay, como que tenemos esa experiencia de la escuela que dices, híjole, prueba, o me va bien y voy a estar feliz, o me va mal y me van a dar una regañadota a mis papás, o reprobé y eso habla de fracaso y nadie quiere reprobar, etcétera. Pero en realidad muchas veces nosotros los maestros hacemos pruebas a nuestros alumnos solamente para saber qué tanto han aprendido y cómo vamos a manejar nuestra enseñanza. Y yo creo que así es Jesús. Jesús es el maestro por excelencia. Entonces el día de hoy yo quisiera hablarte de algo que pues yo estuve meditando de la palabra de Dios, en donde Jesús le hace una prueba a uno de sus discípulos, a Felipe, y cómo Felipe contestó a esa prueba. Y esto lo puedes encontrar en Juan 6 del 1 al 15, y te voy a leer lo que dice. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos, viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Ya ves, ahí está el maestro haciendo la pregunta al alumno para probarlo. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Empecemos a desmenuzar un poquito esto, porque a mí me llamó la atención cuando yo leí que Jesús le preguntó eso a Felipe para probarlo. Porque así yo le hago, yo soy maestra de kinder y así yo le hago con mis niñitos. A veces les hago alguna pregunta, pero solamente es para probarlos, a ver si ya saben o si les tengo que seguir enseñando. Aquí no dice que Jesús después le dijo: oye Felipe, ¿cómo te atreves a decir que 200 denarios de pan no bastarían? ¿Qué no ves que estás frente al Dios? ¿No puedo ahorita multiplicar todo lo que quiera estos panes? ¿No lo ves? Jesús no le hizo eso, simplemente observó la respuesta de Felipe
Empecemos por el título. Yo pensé que le iba a poner a este video el título de la prueba, la pregunta y la respuesta correcta. La palabra dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros propios pensamientos. Y Felipe estaba respondiendo desde su capacidad humana. Entonces, yo fue lo primero que vi. Yo dije, bueno, Felipe, pues pudo haber contestado de muchas otras maneras, sabiendo ya cómo era Jesús, que Jesús hacía milagros. Y sin embargo, Felipe solamente se estaba enfocando en lo que él en sus propias fuerzas podía hacer. Por eso yo le quería poner el título de este video, la prueba, la pregunta y la respuesta correcta. Después me puse a meditar y dije, no, bueno, sí puede ser un buen título, pero en realidad es un título muy largo. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál? Pues el poder de Dios. Pero no nada más es el poder de Dios, porque este video yo quiero hablar mucho de lo que nosotros conocemos como autosuficiencia, cuando nosotros queremos resolver nuestras cosas en nuestras propias fuerzas, cuando tenemos un problema y lo queremos resolver en nuestras propias fuerzas, con nuestro propio conocimiento, como el mundo nos ha enseñado que tenemos que resolverlo. Eso se llama autosuficiencia, que nosotros somos autosuficientes. Y aquí vemos un problema de autosuficiencia que está luchando contra el poder de Dios. Felipe estaba respondiendo en autosuficiencia desde su mente. ¿Cómo él iba a resolver las cosas? ¿Sabes qué? Que necesito 200 denarios mínimo, que me imagino que en esa época era muchísimo dinero para alimentar 5,000 cabezas de familia. Estamos hablando de que en la Biblia cuando decían 5,000 hombres, se consideraba lo mejor que eran los hombres y sus familias. Entonces, si hacemos los números, eran alrededor de 25,000 personas las que se tenían que alimentar ese día. Y Felipe estaba haciendo sus matemáticas y respondiendo de acuerdo a sus conocimientos, olvidándose que estaba enfrente del hacedor de milagros. Entonces el día de hoy yo le quiero poner a este video el título de su poder contra nuestro poder. Es triste pensar que Felipe, aún caminando con Jesús, sabiendo los milagros que hacía, él decidiera caminar en su propio poder, en lugar de buscar a Jesús y esperar que Jesús hiciera un milagro. Y a veces yo me imagino que nos pasa así en la vida. Vamos en la vida enfrentando problemas y en lugar de ir y pedirle a Jesús que nos ayude a resolverlos, los resolvemos en nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿de qué sirve caminar con Jesús si vamos a caminar con Él, pero sin tomarlo en cuenta a Él, resolviendo las cosas en nuestras propias fuerzas? Cuando es un problema pequeño, bueno, pues a lo mejor lo podemos resolver medianamente bien. Pero ¿qué pasa cuando vienen problemas como los que está pasando el mundo el día de hoy, que ante nuestros ojos es imposible? Tantas personas que tristemente han fallecido, personas familiares que están lastimados en su corazón por la pérdida de sus seres queridos, personas que habían invertido para casas y ahora tienen que empezar de cero. ¿Cuánto cuestan todas esas casas que se perdieron? Humanamente para nosotros es imposible, pero como dice en esa escritura, Jesús ya sabía lo que él iba a hacer, solo estaba probando a Felipe. Jesús ya sabe lo que va a hacer para levantar a las personas de estos problemas. La pregunta es si se lo vamos a permitir a él. En estas 3 semanas hemos tenido una serie de noticias desde el huracán en Houston, el huracán en la Florida, las islas del Caribe, algunas totalmente devastadas como Dominica y San Martín. Después toda la situación que pasó en México con los terremotos y luego Puerto Rico con esos huracanes. Toda la situación que está pasando en Corea del Norte. Nosotros estamos viendo cómo el mundo está teniendo cada vez problemas. Y esos son los problemas más grandes que se ven en las noticias, pero yo sé que cada país está enfrentando problemas y situaciones en el mundo. La Biblia dijo que esto iba a pasar, que iban a llegar tiempos donde íbamos a luchar con terremotos, con los huracanes, con enfermedades, con epidemias. Eso está dicho en la Biblia que eso iba a suceder.
La situación es cómo nosotros enfrentamos esos problemas. Jesús, ese día que estaba con esa multitud, estaba ante un problema. ¿Cómo alimentar a multitudes? Estaba con sus discípulos, pero estaba enfrentando un problema. Entonces, lo primero que pasa es un problema. Después, ¿qué viene? Una pregunta. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Es la pregunta que le estaba haciendo Jesús a Felipe. ¿Cómo vamos a alimentar a todos estos? Pero ahí viene un paso que es un parteaguas. ¿Y qué es lo que nos va a definir cómo va a venir el futuro a nosotros? Si lo vamos a resolver en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, o si vamos a hacer esa respuesta correcta que Jesús está esperando de nosotros. Si vamos a contestar como Felipe, en nuestro conocimiento, en nuestra autosuficiencia, o si vamos a contestar como el maestro espera que contestemos cuando nos hace la prueba. ¿Habremos pasado la prueba? Yo le pregunté a Dios, ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso de Felipe? No tengo una respuesta específica, sino tengo una serie de respuestas específicas, de respuestas correctas que pudo haber contestado Felipe. Todas esas están en la palabra de Dios y todas hablan de lo maravilloso que es el poder de Dios en nuestra vida. Cuando tú estás enfrentando un problema, tienes dos opciones de enfrentar ese problema. Enfrentarlo en tus fuerzas, en tus limitadas fuerzas, o enfrentarlo en el poder de Dios. Por eso yo le quise poner de título a este video, su poder contra nuestro poder. Ahorita estamos viendo todas esas situaciones que están pasando en Houston, en Miami, y la gente está actuando. En México es una cosa preciosa que yo estoy viendo cómo están reaccionando todos los mexicanos, ayudando a rescatar. Los jóvenes saliendo a las calles, organizando centros de acopio, y están tratando de hacer su mejor esfuerzo. Pero yo veo que muchos de ellos lo están tratando de hacer en sus fuerzas, cuando existe el Dios de la multiplicación. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Aquí en los Estados Unidos sabemos muchos mexicanos que queremos ayudar de cierta manera a México. Hace 2 días se hizo un programa de televisión que estaban todos los latinos con los artistas aquí en Estados Unidos unidos, donando a la Cruz Roja Americana para que se ayudara a todos los lugares en necesidad. Eso está muy bello. Si yo tengo $20 para donar y los dono en mis fuerzas, van a ser $20 nada más. Pero si yo contesto correctamente a la pregunta de Señor, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente que ahorita tiene necesidad? ¿Cómo vamos a levantar todas esas personas que perdieron sus casas, que perdieron sus coches, que tienen que empezar desde cero? En sus fuerzas humanas es posible. No es posible. Necesitamos la fuerza de Dios para levantarnos. Si yo quiero donar $20, si los dono desde mis fuerzas serán $20. A lo mejor es lo único que tengo, pero yo tengo en mi corazón ayudar tanto y veo tan grande la necesidad, pero solo tengo $20. ¿No crees que eso te hace sentir un poco frustrado? Y a lo mejor tú te has sentido en este momento así ante la adversidad tan grande, frustrado de que no puedes hacer más y no se te ocurren ideas de cómo ayudar mejor. Sin embargo, cuando lo hacemos en nuestras fuerzas puede venir esa frustración, esa impotencia, pero cuando nosotros nos agarramos de la mano de Jesús, el Dios Todopoderoso que todo lo puede, que para Él nada es imposible, entonces no tienes frustración, lo que tienes es esperanza. Si los dono con la fe, que se los voy a dar al que multiplica, esos $20 se van a multiplicar en miles. Pero entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta que pudo haber dado Felipe ante ese milagro de la multiplicación de los panes. Ahí en esa historia dice que se le dieron, que llegó Andrés. Andrés actuó un poquito más que Felipe. Felipe así como que dijo, no, pues, o sea, Jesús, ¿qué me preguntas? O sea, 200 denarios no bastan para alimentar a todos estos. O sea, a Felipe se dio derrotado y se dio por vencido. Él ni siquiera hizo nada, simplemente dijo, pues no, esto está pero re difícil. No, pues no, necesitamos 200 denarios, o sea, y eso ni alcanza.
O sea, él se derrumbó y no hizo nada. ¿Por qué? Porque solo vio su mente y su capacidad. Y muchas veces nos pasa eso ante un problema. Vemos el problema tan grande y vemos nuestros recursos tan pequeños que entonces ni siquiera empezamos a hacer algo. Pero Andrés tuvo otro tipo de respuesta. Le dijo a Jesús, hey, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Ese es otro nivel, ¿verdad? Porque es alguien diciendo, hey, esto es lo que tenemos, te lo presento, Jesús. Y con eso Jesús hizo el milagro. ¿Cuál es la diferencia entre las reacciones entre Felipe y Andrés? Felipe tenía al lado al hacedor de milagros, pero estaba pensando en sus propias fuerzas. Ni siquiera lo estaba considerando. Andrés veía la realidad de lo poco que tenía, pero en su corazón había fe. Veía que tenía enfrente al hacedor de milagros y en su corazón pensó, bueno, esto es lo que hay, pero si yo se lo entrego, sé que Él va a hacer algo, sé que Él tiene el poder. Esa acción de Andrés de saber que Él iba a hacer algo, que Jesús tenía el poder, esa fue la fe en acción. Y se lo dio a Jesús. Y como dice en la Escritura, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Para Jesús no hay problemas. Él puede resolver cualquier problema. Somos nosotros quien no podemos. Pero cuando le entregamos lo pequeño en las manos de Dios, como dice una amiga muy querida, se hace grande. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta ante las situaciones que estás pasando hoy? Si estás en México y quieres abrir un centro de acopio, fíjate que mi sobrina tiene en su corazón algo muy bonito, que es abrir un centro de acopio y que hagan una cadena, porque ella entiende que esta situación no se va a resolver donando una semana, sino que es un problema de mediano plazo y que esas donaciones se tienen que sostener con el tiempo. Entonces ella decidió, dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una cadena de centros de acopio. Yo voy a empezar la primera semana y luego le paso ese centro de acopio a mi amiga la siguiente semana y luego a otra persona y hacer una cadena. Eso se me hace muy bello porque es una multiplicación. Y eso se me hace un poco más a lo que Dios está acostumbrado, ¿verdad? A la multiplicación. Ella está sembrando una semana de acopio, pero después su intención de ella en su corazón es que sea multiplicado. ¿Qué le estaría faltando a mi sobrina? Bueno, pedirle a Dios que multiplique lo que ella está haciendo. Fíjate que ahora yo estuve en un concierto que se hizo aquí en los Estados Unidos que se llamó Juntos por Houston, donde muchos artistas cristianos se juntaron a dar un concierto gratis y todo lo que se recaudara ahí de ofrendas y de todo se iba a donar inicialmente a Houston, porque no había pasado lo de México y estaba pasando lo de Florida, pero el día que se hizo el concierto ya había pasado el terremoto en Oaxaca. Entonces los organizadores del concierto decidieron que las donaciones que iban inicialmente iban a ser donadas a Houston se dividieran para Houston, para Miami y para Oaxaca, para México. Entonces México también salió bendecido de este concierto. Pero a mí me llamó la atención algo que hizo un artista que se llama Lily Whitman. Todos donamos ahí, pero ella hizo algo muy interesante. Ella invirtió en unas playeras que decían Unidos por Houston. Ella puso todo el dinero para imprimir las playeras y ella dijo, esa es mi ofrenda. Pero esas playeras se vendieron. Entonces la ofrenda que ella dio se multiplicó con todas las ventas. Ella todo lo ofrendó, dijo, yo pago la hechura de las playeras, véndanse. Eso se multiplicó, eso me gusta. Esas ideas yo creo que vienen de Dios, porque Dios es el Dios de la multiplicación. Entonces, ¿qué puedes hacer en estos momentos que quieres ayudar? Lo que tienes, entrégaselo a Jesús para que Él sea el Dios de la multiplicación. ¿Cuáles hubieran sido respuestas correctas de Felipe? Vamos a ir un poquito a la palabra de Dios. ¿De qué otra manera pudo haber contestado Felipe en lugar de decir, ay Dios, pues es que ni 200 denarios alcanzarían? ¿Cuál pudiera haber sido una mejor respuesta? Y voy a empezar a leer una serie de citas bíblicas que te dicen
una respuesta mejor cuando hay un problema y tus recursos son limitados, porque nuestro poder es limitado, pero su poder es grande. Él es el Todopoderoso. Él es tremendo en poder. Él es un Dios ilimitado. Él es Dios soberano. Él dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. Él va a multiplicar lo que tú le des, así como hizo con este niño que trajo sus peces y sus panes. Entonces, ¿qué respuestas en la Biblia pueden ser correctas? Pueden ser mejores. ¿Con qué mejor actitud? En lugar de decir, Señor, ya no tengo casa y no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Bueno, en Salmo 121, 2 dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Felipe pudo haber dicho, Señor, no tenemos 200 denarios que ni alcanzarían para alimentar a toda esta gente, pero nuestro socorro viene de ti, que tú hiciste los cielos y la tierra. Tú puedes hacer comida ahorita. En Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanados, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta es otra manera que pudo haber contestado Felipe. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. En 2 Corintios 9:10 dice, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Hay mucha palabra que nos dice que a veces nuestros recursos son limitados, pero que si se los traemos a Jesús, Él nos va a multiplicar, Él lo va a hacer crecer, Él va a traer milagros. Yo veo que los milagros existen hasta el día de hoy, pero ¿sabes qué? Hay personas que dicen, yo no creo en Dios, ¿por qué no veo esos milagros? Bueno, ¿lo has dejado actuar en tu vida? Porque si lo primero es que tienes un problema y viene la pregunta a tu mente, ¿cómo lo voy a resolver? Y luego empiezas a actuar en tus propias fuerzas. Aparte de que no va a quedar muy bien porque somos limitados, no vas a permitir ver el milagro de Dios en tu vida. Pero si viene un problema a tu vida y cuando viene la pregunta, ¿cómo voy a resolver esto? Pausas y declaras lo que dice la palabra y le pides a Él y le clamas a Él y le dices, Dios, aquí están mis panes y mis peces, aquí está lo que yo puedo hacer. En el nombre de Jesús te pido que tú traigas ese milagro, que me des la sabiduría, que me enseñes los pasos que tengo que hacer para que esto sea resuelto en tu poder, no en mi poder. Te aseguro que verás los milagros de Dios en tu vida. Te lo aseguro, te lo garantizo. Fíjate que voy a compartir esto y no es para, te digo, no es para alardearme, sino es para poner un ejemplo de este video. Mi hermano tiene un muy amigo en México, que él ha sido una bendición en el pasado para nuestra familia. Mis papás han estado enfermos en el pasado y él los ayudaba y los curaba, les daba lo que necesitaban para que fueran curados. El día de hoy, con el terremoto de México, él perdió su casa, su coche, lo perdió todo. Y entonces cuando yo le oraba a Dios y le decía a Dios, aparte de la oración, ¿qué más puedo hacer por mi gente? Dios me puso en mi corazón que yo le pusiera una ofrenda a Él. Una ofrenda significativa. No le estoy dando el dinero para comprar su casa, para volver a comprar su coche. No le puedo yo dar para todo eso. Mi ofrenda era significativa, una cosa pequeña. Pero yo se la di con fe. Y yo le escribí una oración que yo te voy a poner al final de este video como testimonio de lo que te estoy platicando. Yo le escribí una oración donde yo le dije, ¿sabes qué? Dios
te va a hacer llegar de la manera más inesperada lo que tú necesitas, porque Dios te quiere levantar. Y yo lo declaré en el nombre de Jesús y lo creía en mi corazón, porque yo lo que sentía en mi corazón es que personas que aún él ni siquiera conocía le iban a empezar a dar cosas para que él pudiera ser levantado. Él a mí no me conoce personalmente. Yo he sabido de su historia a través de mi mamá, que me ha platicado cuando se enfermó, que el amigo de tu hermano nos ayudó en el hospital, y ahora igual me enteré de que el amigo de tu hermano que nos ayudó en el hospital perdió su casa y perdió su coche. Entonces yo simplemente en agradecimiento le escribí y le dije, sabes que tú en el pasado has sido una bendición para mi familia, y yo siento en mi corazón darte esta ofrenda y decirte que Dios te va a levantar y que tú vas a estar bien. Y le escribí una oración muy bonita, pero el meollo del asunto era ese, que yo le decía, porque yo sentía en mi corazón que le iba a llegar a él de manera que él inesperada, que le iban a llegar las cosas que él necesitaba. A los 5 minutos, sin exagerarte, que yo había mandado mi dinero, me escribe un amigo de la iglesia que yo tenía varias semanas sin ver y me dice, ¿sabes qué, Mariela? Yo quiero donar a México, pero yo he estado orando a Dios que me diga dónde, porque yo no quiero mandarlo a un grupo, yo quiero bendecir a una sola persona. Y entonces yo a él le di 2 opciones. Le dije, ¿sabes qué? Fíjate que yo acabo, porque él me dijo, si vas a mandar algo a tu familia, por favor dime, porque yo voy a donar. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Y no digo el nombre de mi amigo porque yo sé que él quiere conservar su ofrenda anónima, y por respeto a él, pero es mi amigo de la iglesia, es un americano, y yo le dije, ¿sabes qué? Que hay 2 opciones. Le dije, ya acabo de mandar una ofrenda hace 5 minutos, pero hay 2 opciones que tú puedes hacer. Mi sobrina está creando un centro de acopio y la puedes bendecir con eso, o el mejor amigo de mi hermano perdió su casa, perdió todo, lo puedes bendecir a él. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero bendecir al amigo de tu hermano. Para mí fue una súper sorpresa. Yo dije, yo acabo de orar eso hace 5 minutos. Sin que este amigo americano conociera a mi amigo y mi hermano, a los 10 minutos ya había mandado su ofrenda a través de esta aplicación que usamos para enviar dinero. Entonces, este muchacho ya tiene las 2 ofrendas de 2 personas que ni conoce. Así obra Dios. Y yo sé, yo tengo fe que lo poquito que yo le he enviado, lo que le envió mi amigo, eso se va a multiplicar. Yo eso es lo que he pedido. Yo he pedido todo lo que hemos estado trabajando por Houston, por Miami, por Puerto Rico, que se multiplique. Y yo te digo ahora, tú joven que estás en México, que estás haciendo una labor preciosa, que si está mi amiga Laura que está haciendo tortas, ora Laura y pídele a Jesús que se multiplique. Tú Dani que estás haciendo un centro de acopio, pídele a Jesús que se multiplique. Lo poquito que tú puedas dar, pídele que se multiplique. Mónica Villasana, mi otra sobrina, pídele a Dios que multiplique con tus amigos ese centro de acopio que están haciendo. En este momento cualquiera que dé una ofrenda para Puerto Rico, para Miami, para Houston, para México, para donde sea, hazlo en el nombre de Jesús. No lo hagas en tus fuerzas. No te pares como Felipe diciendo esto es imposible. Ni 200 denarios alcanzarían alcanzarían a alimentar a esta gente. Lo que tengas, así sea poquito, dalo. Pero dalo con la fe que Jesús, en el nombre de Jesús, será multiplicado. Porque la palabra dice en Juan, y también lo dije en el video pasado, en Juan 14, dice la palabra, en Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces el día de hoy yo pido, Jesús, en tu nombre, que todas esas ofrendas que se están dando, que todas esas cosas que los jóvenes y la gente está haciendo en los países y en las ciudades donde hay necesidad, que se haga en tu nombre. Yo le pido y yo le oro al Dios de la multiplicación, que eres tú, que lo multipliques, Señor, que muestres tus milagros, que los seres humanos elijan tu poder en lugar de su propio poder, que elijan tu poder, tener fe en tu poder en lugar de actuar en autosuficiencia.
Yo te pido a ti que estás escuchando, si no tienes a Jesús en tu corazón, si nunca lo has visto obrar en tu vida, este es el momento de empezar a dar tu primer paso, es recibirlo en el corazón. Y yo te pido que si quieres recibir a Jesús en tu corazón, ores conmigo. Sabes que el mundo está patas para arriba en este momento. ¿Cuántas personas han fallecido? Pero la palabra de Dios dice que si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y que estamos cerca de Él, aunque nosotros nos muramos en esta vida, tenemos vida eterna. Nos podemos ir en paz. ¿Estás listo para irte en paz de esta vida? No importa de qué maneras te vas a ir, todos nos vamos a morir. Sea de enfermedad, sea de viejito, sea dormido o en una situación dramática como las que hemos estado viviendo. Todos nos vamos a morir porque así es el ser humano. Dice la palabra que somos polvo. Pero también dice que Dios sabe que somos polvo y Él nos ama. Entonces yo te aliento que ores conmigo estas palabras. En el nombre de Jesús yo te recibo en mi corazón. Te reconozco como Señor. Ven y entra a mi corazón y salva mi vida. Y yo te serviré por siempre. En el nombre de Jesús oro. Si has hecho esta oración por primera vez, bienvenido a una vida maravillosa con Jesús. Búscalo. Ve a una iglesia, estudia su palabra y verás el milagro de una vida transformada por Jesús. Que Dios te bendiga.